Buenos días. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Y doy gracias al Señor en esta mañana por cada uno de los que estamos aquí presentes, por permitirnos desde el día de ayer estar aquí con mi esposa y mi hija, compartiendo con los hermanos en la tarde, en la noche, hoy en la mañana. Y reciban un saludo en el nombre del Señor de la Iglesia Dios es Fiel, Santa Marta. Muchos saludos para ustedes. Y pues en esta mañana ya están viendo pues allí en pantalla el título pues que tengo presentado para la enseñanza de la palabra de Dios. Pero antes quiero que oremos. Padre Santo, en esta hora te doy gracias porque eres el Dios de amor, eres el Dios de todas las misericordias. Te doy gracias por la vida que nos has dado hoy, por los alimentos que hemos recibido. Te doy gracias por las alabanzas que hemos entonado, la lectura de tu palabra. Gracias, Dios, por cada miembro de esta congregación y gracias por permitirnos estar en esta mañana dispuestos a escuchar y a compartir tu palabra. Ruego, Padre Celestial, en esta mañana por todos los hermanos presentes para que tú tomes el control de nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y si hay algún hermano o hermana con dificultades de salud, rogamos, Padre, que tú puedas tener misericordia de él y de ella y sanarle, Señor. Si hay alguno angustiado, atribulado, también pedimos, Señor, que tú le direcciones, Padre. Sabemos que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre Celestial, tú eres nuestro Consolador, eres nuestro amigo y eres el Dios que nos diriges en cada momento. Te doy gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. En un partido de fútbol, para narrar un partido de fútbol se necesita un narrador, ¿qué más? Un comentarista, un árbitro, los jugadores, la cancha. También se necesita uno que está por allá dando los datos históricos, aparte del narrador, ¿sí, verdad? El que anuncia los cambios. Todo eso ve uno, ¿no? Un director técnico. Bueno, de todas estas cosas, y la cancha, y allí están los jugadores, de todo esto que hemos dicho, ¿dónde se ubica usted? ¿Se ubica como el comentarista, como el narrador, como el que da los datos, como el que anuncia los cambios, como el árbitro, o se identifica como el jugador? Bueno, para meditar, no nada más. Mire su pantalla y dice exhortaciones a tener en cuenta en mi servicio a Dios. Recuerde, mire el texto, el título, en mi servicio a Dios. Y en Primera de Corintios, el capítulo 16, los versículos 13 hasta el versículo 16 dice de la siguiente manera: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de ¿quiénes? De los santos. Ese es el texto clave para esta mañana. La primera exhortación es vigilar la fe. Allí, pues, didácticamente vemos a un personaje con un escudo y una antorcha. Se ve que está parado firme. Total que el creyente, la primera exhortación que Dios tiene para nosotros es que el creyente debe observar atentamente su fe. No es, piensen esto, mírese en un espejo, ¿no? Yo me miro en un espejo para observarme yo mismo. Por lo general la escritura me motiva a observarme yo mismo, no tengo que mirar alrededor. Por lo tanto, la exhortación es vigilar la fe
observación, la observancia de usted mismo, y el sentido que de esta palabra es que no se debe dormir, no debe descuidar su fe. Ayer en la tarde mirábamos que un descuido de un creyente es fatal, que un descuido de los creyentes, de los antiguos, en cuanto a las normas que Dios establecía, era fatal para ellos. Un descuido para nosotros en la fe hoy también puede ser fatal para nosotros. Por lo tanto, la vigilancia de la fe debe ser permanente, no debe descuidarse de ella, debe custodiarla. La otra palabra es patrullar la fe. Patrullar la fe indica, todo esto está indicando vigilancia en la vida cristiana. Es estar alerta, atento y preparado espiritualmente. Para vigilar la fe se necesita preparación espiritualmente. Nada de academia. Es importante la academia, ¿no? Claro que sí. Pero para yo ser una persona estable en la fe, para estar observando mi fe, para ser un patrullero de la fe, debo estar pendiente a mi vida espiritual. Se logra de esa manera. 1.2, la vigilancia tiene que ver con cumplir con las responsabilidades cristianas. El énfasis de la Escritura en cuanto al creyente es que el creyente, en cuanto a la vigilancia de la fe, debe cumplir con las actividades o las responsabilidades cristianas. En la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos una serie de actividades cristianas por las cuales nosotros los creyentes debemos estar involucrados. Ojo, es mi vigilancia. Cada creyente debe estar cumpliendo con las responsabilidades que Dios le ha dado a usted como creyente para vigilar su fe y no dormirse en esa responsabilidad que se desarrolla de manera espiritual. La vigilancia es mía. Ahora, 1.3 dice, no se duerma frente a adversidades de la vida. Miren, hay adversidades, hay tribulaciones, hay angustias, ¿sí? Hay altibajos en la vida. Todos los creyentes vamos a pasar por este proceso. Pero cada vez que eso suceda en nuestra vida, aún así usted permanecer despierto en cuanto a su vida de fe. Recuerde que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Un creyente que deje de vigilar su fe es un creyente que no va a actuar de acuerdo o no va a agradar a Dios porque está alejado de la fe que Dios quiere que desarrolle en su vida. Ese es el primer punto, la vigilancia. La vigilancia mía, mi fe, la fe que Dios ha puesto en su vida, la manera como usted lo desarrolla, esa es la manera que Dios le ha permitido que usted lo haga. En segundo lugar, es la firmeza. La vigilancia es estar despierto, ¿no? Ahora viene la firmeza. La firmeza en la fe, según 1 Corintios 13:16. El texto que estuvimos leyendo en esta mañana. Dice, velad, estad firmes en la fe. La firmeza en la fe. Esto significa que el creyente debe estacionarse o estar de pies. Estacionarse o estar de pies. ¿En qué sentido? Nosotros siempre vamos a tener tentaciones. De algún lado van a salir las tentaciones. Ese estacionamiento en mi firmeza, esas tentaciones no deben desestabilizar mi vida cristiana. Por eso el énfasis es a mantenernos firmes en la fe o estar de pies. Significa que el creyente no debe ceder a las tentaciones. Quiero que alguien lea, por favor, Mateo 26:41. Mateo 26:41. La primera frase de ese texto de Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ahí está. Entonces, la vigilancia, esa firmeza es
permanente. Vengan lo que venga, debe ser permanente. No debemos doblegarnos, porque es interesante que el creyente debe estar en constante firmeza espiritual, en constante firmeza en su fe. Es la vigilancia activa, continua de su relación con Dios. Esto es activo. No desactive su fe. Esto es continuo, las 24 horas. Todos los años que tenga de estar siguiendo al Señor, debe ser continua la vigilancia en su fe. Y hay momentos en que de pronto hay flaquezas. Y cuando lleguen esas flaquezas, inmediatamente tenemos que hacer nosotros una autoevaluación de por qué entonces, en qué le estoy fallando al Señor, para renovar nuevamente y estabilizar mi relación con el Señor. Eso se llama vigilancia en la fe. Esa vigilancia tiene que ver con custodiar su creencia y su estabilidad. Miren, nosotros, cualquier grupo religioso, por decirlo así, es celoso de sus creencias, ¿verdad? Nosotros los creyentes debemos custodiar nuestra creencia en el Dios vivo, en el Señor, en su palabra, y que eso se manifieste en una estabilidad en la vida de nosotros los creyentes. Se llama firmeza. Entonces, cuando uno está en la cancha, debe estar pendiente de dónde está el adversario, ¿no? Hablando de la cancha de fútbol, que es lo que está de moda en estos días. El jugador está pendiente al adversario, pero de igual manera el jugador está pendiente porque en cualquier momento puede ser investido por un adversario, y si no está bien firme puede ir al suelo o puede de pronto accidentarse o una lesión. Eso puede suceder en mi vida espiritual. Si yo no estoy vigilante a lo que está pasando a mi alrededor para cuando me llegue el balón o que yo pueda tener el balón, o esperando que me den el toque, en ese momento puedo sufrir una infracción si no estoy firme en las cosas del Señor. Es necesario entonces la firmeza en la vida de fe de todos nosotros los creyentes, y tiene que ver con mi vida particular, porque son exhortaciones que tienen que ver con mi servicio. No estoy diciendo con su servicio. Cada quien debe prestar un servicio al Señor, mi servicio al Señor. Tercera exhortación: maduros en la fe. Maduros en la fe. Quiero que alguien, por favor, busque el texto de Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Maduros en la fe. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el mismo tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es para ¿quiénes? Los que han alcanzado madurez. Esto indica que el creyente debe ser un hombre con un crecimiento completo. Crecimiento completo. ¿En qué sentido? Una persona madura en la fe es un hombre con un crecimiento, o una mujer con un crecimiento doctrinal. Es un hombre con un crecimiento moral. Se distingue, ¿no?, de la sociedad. Es un hombre con un crecimiento mental. Adulto, entonces, en la fe. Eso indica maduros en la fe. Ahora, la inmadurez, según ese texto, viene por la falta, o según el texto de Hebreos, viene por la falta de escuchar, por la falta de oír, por la falta de obediencia. Miren lo siguiente: tener el desarrollo adecuado para mantenerse. Eso se llama ser maduros en la fe. El creyente debe estacionarse en su fe. Y cuando se estacione en su fe, lo que tiene que hacer es desarrollar esa fe con firmeza, vigilándola, pero debe de tener un crecimiento en su vida espiritual. Madurez en la fe es aceptar las cosas con responsabilidad sin culpar a otros. Primera de Corintios 13:11
Dice la palabra que cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Ahora que ya soy hombre, dejé lo que era de niño. Miren, a veces por la inmadurez nosotros actuamos a veces de árbitro. O a veces por la inmadurez actuamos de comentaristas. O a veces simplemente soy un narrador. Y una cosa es mirar al jugador desde una vitrina o desde un escritorio, y otra es estar dentro de la cancha, ¿verdad? La idea es que todos los que estemos aquí en esta mañana estemos en la cancha, porque en la cancha es donde la persona soporta el traspié del otro, la mala palabra del otro, la agresión del otro, el pellizcón del otro, el codazo del otro. ¿Alguna persona aquí ha sido jugador? O en la cancha no pasa eso, ¿no? Todos son como un algodón. Y traigo esto por lo siguiente. El creyente debe estar en la cancha, porque la exhortación es para mí, mi vida personal, y en la cancha del Señor, ¿no? Haciendo las cosas que el Señor manda que hagamos. O sea, ¿qué manda hacer el Señor para desarrollar mi vida espiritual, para ser vigilante, para tener firmeza, para ser maduro en la fe? Hacer lo que Dios manda, leer su palabra, orar, predicar, enseñar, evangelizar, discipular, visitar, ¿qué más? Entonces, eso hay que hacer para madurar. Pero a veces algunos pueden estar en la cancha, pero el otro está allá haciendo el comentario. No me parece lo que está haciendo el hermano. No me parece lo que dijo el hermano. Miren, nosotros estamos llamados para estar en la cancha, porque en la cancha es donde vienen los estrujones y en la cancha es donde yo puedo, con la ayuda del Señor, permanecer firme para aguantar todo ese tipo de cosas, de adversidades que uno puede pasar como creyente, porque allí en ese lugar es donde yo puedo alcanzar madurez. Y para alcanzar madurez en la vida cristiana necesito estar en la cancha del Señor, haciendo, cumpliendo las funciones que el Señor manda que nosotros hagamos como sus fieles seguidores, como sus santos, como sus amigos, como sus discípulos. La madurez en la fe entonces implica eso, ¿no? Estar en la cancha para resistir y a ver quién llega o quién aguanta los 90 minutos. Pero no hablemos de 90 minutos. ¿Quién aguanta los 20 años, los 30 años, los 40 años, los 50 años, los 10 años de haber aceptado a Cristo como su Salvador? Porque una cosa era antes, pero ahora cambió de cancha, ahora está en la cancha del Señor. Y yo tengo la responsabilidad de madurar en mi vida cristiana, pero debo de estar haciendo lo que el Señor manda en mi vida. Madurez en la fe. Entonces, cuando yo era niño, la palabra niño se repite allí 5 veces, ¿no? Para enfatizar. Cuando yo era niño, pensaba, hablaba y juzgaba. Cuando ya fui hombre, hay una identidad. La madurez da una identidad. La madurez da una identidad, que aunque esté en la cancha y lo golpean, pero él va para adelante. De pronto hay algo que no le acomoda, pero él va para adelante. ¿Por qué? Porque es un hombre con madurez. Cuando hay inmadurez en la fe, cada vez que con medio algo que me roce o medio me toque, la persona se convierte es una enemistad, o es agresiva, o responde de manera, pues, con palabras, pues, que ofensivas, porque no tiene madurez. Y nosotros podemos ver eso de pronto mirando un partido de fútbol. Cómo resiste el otro, pero al otro medio lo tocan y eso inmediatamente se levanta con los puños listos para agredir al compañero. Eso se llama inmadurez. Entonces, la madurez del creyente tiene que ver con esa vida de aguantar, porque eso soportó el Señor. Vamos a ver más adelante. Miramos otra exhortación, la número 4. De la madurez pasamos fuertes en la fe.
La idea es que el creyente debe robustecer su fe, capaz de aguantar en el Señor. Capaz de aguantar en el Señor. Vamos a leer Efesios 6, versículo 10. Entonces, miren la exhortación aquí, ¿no? Para poder ser fuertes en la fe o robustecerla. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el pastor. Así es. ¿En quién? Fortaleceos en el Señor, y le añade todavía un ingrediente más. Y en él, miren, el único que puede mantenerme fuerte en la fe, el único que puede ayudar a vigilar mi fe, a tener firmeza, a ser maduro y a ser fuerte en la fe, es el Señor. Él es el único que me hace capaz de aguantar. De resto, yo voy a responder como el otro me trata. Y no debe ser así. No debo responder como el otro me trata. Yo debo responder como Dios quiere en mi madurez que yo trate al otro. Se llama ser fuertes en la fe. La idea es la siguiente, ¿no? De esta exhortación. Capaz de resistir las acechanzas. Siempre vamos a ser acechados. Toda persona que se identifica como Cristo va a ser acechado. Y cada vez que es acechado, entonces, según la Escritura, por estar fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, es una persona capaz de resistir. La otra parte en la fortaleza es que el creyente debe vivir por la fe. Romanos 1:17. Por favor, Romanos 1:17, vivir por la fe. Entonces, lo importante de la vida del creyente es que debe desarrollar su fe y debe vivir por la fe. No puedo vivir por las casualidades, no puedo vivir mi vida llena de enojos, de molestias, no puedo vivir una vida cazando, mirando la situación del otro. No, la Escritura dice que yo tengo que mirarme en ese espejo, y al poner el espejo al frente, el que voy a mirar es mi bello rostro, no voy a mirar el bello rostro del otro. Y si todos hacemos eso, estamos entonces fortaleciendo nuestra vida, vigilando nuestra vida, porque es necesaria esa vigilancia para fortalecernos en la fe. Una quinta exhortación. ¿Alguna vez ha hecho algo porque le toca? ¿O lo ha hecho porque eso le nació hacerlo? ¿No ha pasado por esa experiencia? Ay, yo fui a hacer aseo a la iglesia porque me tocaba. Llamé a la hermana fulana, no me contestó. Le dije a fulanito, estaba fuera de la ciudad. Entonces me tocó. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a ver ahí en Corintios. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Trabajar, cualquier actividad que usted haga, por muy pequeña que sea, por muy difícil que sea, hágala con amor. O sea, no tenemos derecho a hacer las cosas de mala manera, cualquiera que sea. Cualquier actividad, servicio o ministerio, hágalo con amor. Mire lo que dice Colosenses 3:23. ¿Cómo dice el texto? Colosenses. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Entonces, ese amor incluye que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo ¿para quién? Siempre voy a mirar al Señor. Y si el Señor hizo todo por nosotros por amor, porque dice que más Dios muestra su amor, y dice que porque de tal manera amó Dios, es amor. Y Él entregó su vida por amor. Él padeció por nosotros por amor. Él caminó todo Israel por amor.
Él padeció desprecio por amor. Él estuvo en el templo por amor. Y todo lo que yo haga, cualquier actividad, cualquier servicio, cualquier ministerio que usted tenga, hágalo por amor, no porque le toca, no porque me están vigilando y entonces no quiero que me llamen la atención, que me exhorten frente a la... No, es el amor, es necesario. En la vida ministerial, en la vida del servicio al Señor, este ingrediente es muy necesario. Amor en lo que hago y en lo que digo. Colosenses 3:17, creo que ya lo leyeron, ese ya lo leyeron. Sí, es Colosenses 3:23, hermana. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, eso está en un contexto del trabajador y todo eso, pero está en el, aplíquelo a su vida. Hágalo de corazón. ¿Como para quién? Para el Señor. Y no para los hombres. Eso se llama dedicación, se llama amor, se llama disposición. Y en Pedro, hablando del Señor Jesús, recordando Pedro al Señor, en primera de Pedro, capítulo 2, versículos 23 y 24. ¿Quién tiene ese texto allí preparado? El cual no hizo pecado, se halló en el Cristo. Y cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo pecado de su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por su herida fuimos sanados. Pregunto, en ese pasaje, ¿dónde estaba el Señor? ¿Estaba narrando? ¿Estaba de árbitro? ¿Estaba de comentarista o estaba en la cancha? Él estaba recibiendo todos los golpes. ¿Y qué hizo el Señor? También dio golpes, también pellizcó, también le dijo, si ahora tú me hiciste, ahora yo también te voy a devolver lo mismo, peor, para que veas quién soy yo. No, la Escritura dice que él se callaba. Si le maldecían, se callaba. Y le entregaba la causa al que juzga, al que pelea por mí, al que me defiende, justamente. Entonces, eso lo hizo el Cristo a quien yo sigo, el Cristo amoroso, el Redentor, mi Salvador. Y si Él dice que todas las cosas sean hechas con amor, hágala con amor, pero mire al Señor. No mire a un hombre, no mire a una mujer, mire al Señor. Cualquier actividad, barrer, evangelizar, discipular, servir, cantar, decir un versículo, leer un pasaje, cantar un himno, cualquier cosa. Se llama, el ingrediente es el amor. Seguimos. Sexta exhortación. Los creyentes somos llamados a servir. Alguien que me ayude con ahí en Primera de Corintios el versículo 15. Y Primera de Corintios 16:15. Miren, es interesante. Aquí en ese pasaje no vemos árbitro, no vemos comentarista, no vemos el que da los datos, no vemos el que está narrando. Simplemente vemos a una familia que está ¿qué? Sirviendo. Eso es lo que dice. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado, estaban en la cancha. Estaban en la cancha. Y es que en la cancha es donde cuando uno se dedica a servir, que usted esté de pronto en su casa ya para acostarse y lo llame un hermano, necesito hablar con usted. O que ya usted tenga el almuerzo ya servido, la cena, el desayuno, y el hermano o la hermana la llama, hermano, lo necesito ahora que me haga un favor. Ahora. Ay, hermana, pero es que ya yo tengo aquí la carne en bistec con yuca y entonces, ¿será que me espera que yo me repose y después? Pero si era ahora.
O sea, cuando somos llamados a servir es a servir. Entonces, miremos lo siguiente. Los creyentes somos escogidos para servir a creyentes, ¿no? Primero al Señor, pero aquí anoté a creyentes. Somos llamados a servir a creyentes, en primer lugar. Esa es una manera de yo, pues, manifestar una vida de devoción al Señor, una vida de entrega al Señor. Es una manera de decirle, Señor, mira, por causa tuya y como eres primero en mi vida, voy a hacer esto y voy a servirle a creyentes. Somos llamados a servir a los no creyentes. También dice eso en Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice que primeramente a los de la familia de la fe y luego. Y el servicio que nosotros llamados a servir, eso no tiene horario. Eso no tiene horario. Usted puede estar ya de pronto a medianoche pues durmiendo y le tocan la puerta o suena el celular. Y si le tocan la puerta y la persona se identifica, usted tiene que, si estoy llamado a servir, es que debo responderle al hermano. Debo asomarme al hermano. Debo decirle, aquí estoy. Porque es cuando yo acudo al Señor las 24 horas del día, Él no me dice, no, es que yo estoy reposando. Ya es tarde, espera que amanezca. No, el creyente es llamado a servir. El Señor se alegra si me encuentra sirviendo. Miren Lucas 12:43, por favor. El creyente debe entonces estar pendiente al bienestar espiritual de otros, cumpliendo con la labor de servir. Esa es una de las misiones más bonitas que uno debe tener y más claras que debe tener. Servir al Señor, disposición. Con estos soles fuertísimos, que alguien necesite de su ayuda tipo 10 o 12, 1 o 2 de la tarde, y usted mira para todos los lados y le dirá al hermano, es que está el sol caliente, excusas. Si estoy llamado a servir y cumplo con ese ministerio, usted no mira que está el sol caliente. Usted no mira que el barrio es peligroso. Usted no mira que la calle está sola. Usted va porque el llamado y la vocación del creyente es servicio. Las tres exhortaciones que vienen aquí se derivan de llamados a servir, pero más sin embargo las dividí. Porque mire lo que dice el texto ahí en Corintios, 1 Corintios 16, el versículo 15. En el versículo 16 dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos, como quienes. Dice que os sujetéis a personas como Estéfanas, que fueron las primicias de Acaya, porque ellos dedicaron su vida al servicio del Señor. Y como dedicaron su vida, entonces el Señor dice, yo les ruego ahora a ustedes, los creyentes de la primera iglesia evangélica de Riohacha, que os sujetéis a personas como ellos. Todos los creyentes que estamos aquí deberíamos estar en esa tónica de servicio, de vigilancia espiritual, de firmeza, de madurez, de fortaleza, de manifestar amor, de hacer las cosas con amor, de servir. Pero el creyente entonces debe sujetarse al que sirve. Sujetarse al que sirve. Y la idea de sujetarse es que La idea de sujetarse es que el creyente debe entregarse al servicio por amor al Señor y por amor a su hermano. Otra idea más clara, subordinarse, obedecer al que sirve, apoyar al que sirve, ayudar al que sirve. O sea, en ningún momento en la Escritura vamos a encontrar que yo, como siervo del Señor,
En ninguna parte de la Escritura vamos a encontrar que yo voy a estar de árbitro, voy a estar de comentarista, voy a estar de narrador o dando los datos. No, el llamado es a la vigilancia de mi vida personal, de mi vida espiritual, sujetarse. Sujetarse al que sirva, sujetarse al que ayuda. O sea, colaborarle. Hermano, usted está en este servicio, en tal parte, ¿en qué le colaboro? ¿Qué necesita? De pronto yo no puedo ir, pero usted de pronto necesita un tratado. O de pronto de pronto yo le doy para que se tome un refrigerio, para que no se venga a pies. Agarre la moto, va y viene, ¿no? Porque ese es el apoyo que le doy yo. O sea, es una manera de colaborar. Pero a veces nosotros los creyentes nos ponemos de árbitro y de comentarista y estamos allá en el aire acondicionado, pero no estamos viendo el que está en la cancha, que es el que está llevando y el que está obedeciendo y el que está haciendo el trabajo. Todos deberíamos estar haciendo cualquier actividad ministerial que el Señor manda que hagamos, estar todos en la cancha, y seguro que así nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, las cosas van a funcionar mejor. La novena exhortación es sujetarse al que trabaja. Sujetarse al que trabaja. Vuelvo otra vez al texto. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Miren, se han dedicado al servicio de los santos. Dice el versículo 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y todos los que ayudan y trabajan. No dice el texto que le haga oposición al que trabaja. No dice el texto que le haga oposición al que hace las cosas con amor. No dice el texto que le haga oposición al que tenga firmeza en la fe. No dice el texto que le haga oposición al que evangeliza, al que discipula, al que está haciendo el trabajo. No dice el texto eso. Mire lo que dice el texto. Dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos, miren, y a todos, o sea, significa que es un grupo grande que debe haber en la iglesia en estas actividades, y a todos los que ayudan y a todos los que trabajan. En esta mañana, pues, hermanos, quería pues compartir con ustedes estas 9 exhortaciones que tienen que ver con mi vida personal. No mire al lado, no mire a su derecha, a su izquierda, no mire para atrás, me miro yo. Y la Escritura dice en 1 Corintios 15:58, ¿quién tiene ese texto por allí en 1 Corintios? Entonces, allí en Reina Valera, la estimulación en esta mañana para todos y todas los presentes es que miremos ese texto, ¿no? Dedicarnos, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Mas, sin embargo, allí se los presento en la nueva versión internacional. Dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. El punto está en trabajar. El punto está en colaborar al que trabaja. El punto está en apoyar al que trabaja. El punto está en subordinarme en el que trabaja, reconocer al que trabaja, ayudar al que trabaja. Y la otra, en otra versión, traducción del lenguaje actual, dice, por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es en vano o es inútil, dice en la nueva traducción del lenguaje actual. Hermanos, es importante entonces tener cuidado de nuestra vida espiritual. Es importante
tener cuidado de mi fe, de la vigilancia de mi fe, de mi firmeza. El abandono o el descuido en la vida espiritual puede producir malezas. Puede producir malezas. Malezas de opiniones y a veces malezas acaloradas. Un descuido en la vida espiritual, un descuido de mi fe puede producir divisiones, puede producir enemistades, puede producir una serie de cosas que no agradan al Señor. Lo importante es que nosotros, como buenos hijos del Señor, cada vez que quieran sucedernos cosas, adversidades, pruebas, tentaciones en nuestra vida, o me vengan cosas en la mente que no son del Señor, con la misma palabra de Dios, yo pueda contrarrestarla y recordar, yo estoy llamado para vigilar mi fe. Yo estoy llamado para mantenerme firme en la fe. Yo estoy llamado para ser una mujer y un hombre con madurez espiritual. Yo estoy llamado para ser fuertes en la fe, para resistir en el nombre del Señor. Yo estoy llamado para hacer todo lo que el Señor me ponga a hacer con amor. No importa la hora, no importa el día, no importa la persona, es el amor. Yo estoy llamado a servir. Yo estoy llamado a sujetarme al que sirve, a sujetarme al que ayuda. Yo estoy llamado a sujetarme al que trabaja. Y recuerde, el trabajo en el Señor no es en vano. Que la gloria sea para el Señor y que nosotros nos pongamos a tono con nuestro Señor y con su palabra. Que el Señor les guarde.